Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. La suegra y su hijo volaron a Cancún con el dinero de la nuera, dejándola en casa con los niños. Entonces, la nuera sacó una carpeta con los documentos del apartamento donde vivía la suegra y empezó a marcar el número del agente inmobiliario. Elena estaba sentada en el borde de un sofá hundido, hojeando viejas fotos. El apartamento olía a medicinas y a vejez, un olor que parecía haberse impregnado en las paredes durante los largos años de vida de la abuela. Dolores Ramírez murió tranquilamente en su sueño, dejando atrás un apartamento de 2 habitaciones en un edificio de ladrillo en el viejo barrio, muebles anticuados y cajas con fotos en blanco y negro. Mamá, mira, ¿quién es este? La pequeña Sofía de 6 años le tendió una foto amarillenta. Elena miró la foto y sonrió. Su joven abuela, vestida con un vestido blanco con un cuello de encaje, estaba junto a un hombre alto vestido con uniforme militar. Esta es tu bisabuela Dolores y tu bisabuelo Antonio. ¿Ves qué bonita pareja? Pasó el dedo por el borde de la foto. En ese entonces había guerra, se casaron un día antes de que él fuera al frente. ¿Y por qué no trajeron estas fotos a nuestra casa antes? Sofía frunció el ceño mientras miraba otras fotos. Bueno, Elena vaciló. La abuela no se llevaba bien con la mamá de papá, así que guardaba todo aquí. Eso fue suavemente dicho. La abuela Dolores y Mercedes Fernández, su suegra, se odiaban mutuamente. 2 mujeres, 2 personalidades, demasiado fuertes como para ceder. Dolores Ramírez llamaba a Mercedes Fernández una trepadora con aires de aristócrata y ella respondía con un despreciativo campesina. Elena suspiró, sentía un vacío en el pecho. La abuela se había ido, dejándola con este apartamento y la libertad de decidir qué hacer con él. Solo no lo vendas de inmediato, Elena, le había dicho la abuela un mes antes de su muerte. El apartamento es un soporte bajo tus pies. Nunca sabes cuándo lo necesitarás. Mamá, ¿vamos a vivir aquí? Sofía tiró de su manga, sacándola de sus pensamientos. No ahora, pequeña, Elena besó a su hija en la cabeza. Ya tenemos nuestra casa. A ti y a Miguelito os resulta más cómodo allí. Sofía asintió y volvió a la caja de fotos. Elena miró por la ventana, el patio estaba tranquilo, con un parque infantil y viejas palmeras. El barrio no era el más prestigioso, pero era acogedor, con buena infraestructura, escuela y centro de salud cerca, y el metro a 15 minutos caminando. El teléfono sonó, en la pantalla apareció marido. Sí, Carlos, respondió, tratando de que su voz sonara tranquila. ¿Ya están por llegar? Mamá preparó la cena, se va a enfriar todo. En media hora, necesito ordenar unas cosas. Vale, se escuchó la impaciencia en la voz de su marido. Pero no se demoren, mamá se va a ofender. Elena puso los ojos en blanco, Mercedes Fernández y sus cenas que siempre se enfrían. La conversación con su marido le había estropeado el ánimo. Miró el apartamento, papel tapiz desgastado, piso de madera que crujía, muebles de la época de Franco. Pero había algo real aquí. Aquí nadie hablaba en susurros, temiendo despertar a la pobre Mercedes Fernández, que nuevamente tenía migraña. Aquí no tenía que escuchar comentarios sobre cómo educaba mal a los niños, cómo preparaba mal la paella, o cómo doblaba mal las toallas. Sofía, prepárate, es hora de irnos, dijo, guardando las fotos de nuevo en la caja. De camino a casa, Elena no podía dejar de pensar en el apartamento. Pensaba mentalmente cuánto costaría la renovación, qué muebles podían quedarse y cuáles tendrían que reemplazarse. Tal vez podría alquilarlo por un tiempo. Un ingreso extra no vendría mal, especialmente con la hipoteca y los crecientes gastos médicos de Miguel. Miguel, su hijo menor, nació con problemas, un defecto cardíaco que requería vigilancia constante y tratamiento periódico. 3 años y ya llevaba 2 operaciones, y eso aún no era todo. Elena apretó el volante con más fuerza. El dinero, la eterna cuestión,
comenzaba a darle dolor de cabeza. Carlos ganaba bien, pero los gastos eran considerables, la hipoteca se tragaba casi la mitad de sus ingresos conjuntos, y cuando se sumaban los gastos en medicamentos para Miguel. Ella giró hacia su calle y vio el edificio familiar, el 12º piso, un apartamento pequeño que se había transformado en un 2 ambientes al reducir la cocina. Su nido familiar, comprado con hipoteca hace 5 años, y en este nido ya vivía Mercedes Fernández, que, tras vender su apartamento, decidió mudarse con su hijo y nuera por un tiempo. Por fin. Mercedes Fernández los recibió en el pasillo, mirando visiblemente los relojes de la pared. Ya pensaba que iba a tener que tirar la cena. «Hola, doña Mercedes», Elena sonrió con la sonrisa más neutral que tenía. «Perdona por la demora, tuve que ordenar algunas cosas». «Abuelita», Sofía corrió a abrazar a su suegra, estábamos mirando fotos viejas. La bisabuela estaba tan bonita. «Sí, sí, querida», Mercedes Fernández acarició distraídamente la cabeza de su nieta. «Ve a lavarte las manos, la cena se enfría». «Carlos ya está en la mesa, Miguelito también está esperando». Elena pasó a la cocina. Era pequeña, solo 6 metros cuadrados, y parecía aún más estrecha debido a la gran cantidad de electrodomésticos que Mercedes Fernández había traído consigo. «Elena, ¿no te importa si pongo mi microondas? Es más nuevo. Y la olla de cocción lenta tiene más programas». Al final, cada centímetro de la encimera estaba ocupado. Carlos estaba sentado a la mesa, absorto en su teléfono, y cerca, en la silla infantil, Miguel estaba jugando con su comida. «Hola». Elena besó a su esposo en la mejilla. «¿Cómo estuvo el día?» «Normal», no levantó la vista de la pantalla. «Solo que te tardaste mucho». «Te lo dije, tenía que». «Sí, sí». Carlos hizo un gesto con la mano. «Mamá estuvo todo el tiempo sola con Miguelito». Elena apretó los labios, pero no dijo nada. No quería iniciar una pelea frente a los niños. «Bueno, ¿ya resolvieron lo de la herencia de la abuela?» Mercedes Fernández entró en la cocina con una olla de carne guisada. No completamente, Elena ayudó a sentar a Sofía. «Aún hay mucho por hacer». «¿Y qué vas a hacer con el apartamento?» La suegra colocó el plato de Carlos frente a él. «Aún no lo he decidido. Tal vez lo alquile». «¿Lo alquilarás?» Mercedes Fernández levantó la ceja sorprendida. «¿Para qué?» «Mejor véndelo. El dinero siempre viene bien». «No quiero venderlo», respondió Elena con firmeza. La abuela no quería que lo vendiera. «Pero la abuela ya no lo sabrá», Mercedes Fernández hizo un sonido de desdén. «Y a ustedes el dinero no les vendría mal, ¿verdad?» Carlos dijo que quería cambiar de coche. Elena miró a su marido. Él estaba comiendo con concentración, evitando su mirada. «Aún no lo hemos discutido», dijo ella, tratando de mantener la calma. «Pues discútanlo», Mercedes Fernández sonrió con su sonrisa característica, labios estirados, ojos fríos. «Carlos, querido, tú querías un coche nuevo, ¿verdad?» La herencia de Elena viene como anillo al dedo. «Mamá, no ahora», murmuró Carlos, sin mirar a su esposa. «¿Y cuándo entonces?» Mercedes no se calmaba. «El apartamento está en una buena zona, se puede sacar una buena cantidad. Es suficiente para el coche y para las vacaciones. Podríamos ir todos juntos, los niños disfrutarían del aire del mar. No voy a vender el apartamento». Elena dejó la cuchara. «Al menos no ahora. Y me gustaría que Carlos y yo tomáramos esas decisiones». «Claro, claro», Mercedes Fernández frunció los labios. «Solo lo sugerí, quería lo mejor». La cena continuó en un tenso silencio, interrumpido solo por el parloteo de Sofía y el sonido de Miguel comiendo. Después de la cena, Elena estaba lavando los platos cuando Carlos se acercó. «Te estás pasando con mamá», dijo en voz baja.
Solo te dio un consejo. Eso no fue un consejo, Carlos. Elena secó sus manos con la toalla. Fue un intento de disponer de mi herencia, mía, no nuestra. Déjalo ya. Carlos frunció el ceño. ¿Qué importa? Somos familia y mamá tiene razón, el dinero nos vendría bien, especialmente ahora que tenemos tantos gastos. Precisamente porque tenemos tantos gastos, no quiero vender el apartamento. ¿Sabes cuánto necesitamos para las operaciones de Miguel? Exageras. Carlos se frotó la nariz. Los médicos dicen que todo va bien. Y además, tenemos seguro, cuotas. Pero no son suficientes. Elena levantó la voz, pero enseguida se calló, recordando a los niños en la habitación de al lado. Escucha, no quiero pelear. Solo entiende, esta es la herencia de mi abuela y es importante para mí hacer lo que ella quiso. Vale, Carlos levantó las manos en señal de rendición. Haz lo que quieras, pero no le hagas daño a mamá. Ella solo quería lo mejor. Elena asintió en silencio. Tenía un nudo en la garganta. Se sentó en la cama de Miguelito, acariciándole el cabello oscuro. Él dormía, respirando suavemente, tan pequeño e indefenso. A sus 3 años, ya había vivido más que algunos adultos. Ella se inclinó y lo besó en la frente, escuchando su respiración. Esa noche, Elena no pudo dormir. Al lado, Carlos respiraba profundamente, pero ella miraba al techo y pensaba en el futuro. El apartamento de la abuela era como un refugio, como otra puerta que podría abrirse si fuera necesario, y Elena sentía que algún día esa puerta le sería útil. ¿Te importa si me llevo mi vieja máquina de coser?, preguntó Mercedes Fernández durante el desayuno, cuando ya se preparaban para salir al trabajo. ¿La máquina de coser? Elena no entendió. Sí, la Singer, antigua, con pedal. La dejé en mi apartamento cuando lo vendí. Pensé que los nuevos propietarios la tirarían, pero resulta que todavía está allí. Ayer llamé al agente inmobiliario que vendió el apartamento y me dijo que la máquina sigue allí y los nuevos propietarios no tienen problema en dármela. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Elena seguía sin entender. Pues claro. Necesito llevármela, pero no tengo dónde guardarla. Aquí, ya sabes, cada centímetro cuenta. Mercedes Fernández miró la cocina pequeña. Pensé que tal vez la podríamos poner en el apartamento de la abuela. Hay mucho espacio allí, nadie vive. Elena sintió cómo le subía una oleada de irritación por dentro. La táctica era típica, primero la máquina de coser, luego algo más, y al final, ya que mis cosas están ahí, tal vez yo también me quede allí por un tiempo. Lo siento, doña Mercedes, pero no quiero convertir el apartamento en un trastero. Tengo muchas cosas que ordenar allí y algunas tendré que tirar. Pero solo es una máquina. Mercedes Fernández levantó las manos. Una antigüedad. ¿Por qué tirarla? Que se quede en una esquina, no molesta. No. Respondió Elena firmemente. Primero quiero decidir yo misma qué hacer con el apartamento. Vio cómo cambió la expresión en el rostro de su suegra, la sonrisa encantadora desapareció y sus ojos se entrecerraron. ¡Qué grosera! Mercedes Fernández frunció los labios. Solo pedí un favor. ¿No es tan difícil ayudar a la madre de tu marido? Carlos desvió la mirada de su madre a su esposa. Elena conocía esa mirada, no quería tomar partido. Elena, ¿qué te cuesta?, dijo finalmente. De verdad, es solo una máquina. Eso es, exclamó Mercedes Fernández con una sonrisa triunfante. Carlos lo entiende. Este es mi apartamento. Es mi apartamento. La familia debe ayudarse entre sí. Elena se sintió acorralada. Si rechazaba ahora, parecería egoísta ante los ojos de su marido. Y si aceptaba, sería el primer paso para que su suegra empezara a disponer también de este apartamento. Está bien, cedió.
Pueden poner la máquina, pero solo esa. ¿De acuerdo? Claro, claro, querida. Mercedes Fernández se iluminó con una sonrisa. Gracias. Sabía que no me rechazarías. En los ojos de su suegra, Elena vio el triunfo conocido, una pequeña victoria en una gran guerra. Pasaron 2 meses. La máquina de coser temporal en el apartamento de la abuela se había acompañado de una cómoda, al final ocupa solo espacio en el pasillo, un juego de loza viejo, antiguo, da pena tirarlo, y 2 cajas con contenido desconocido, son solo documentos, viejos papeles, quién sabe si nos sirven. Y luego surgió la idea que Elena había presentido desde el principio. ¿Sabes, Elena?, dijo Mercedes Fernández durante la cena, estuve pensando, estamos demasiado apretados los 4 en un apartamento de un solo cuarto. ¿Verdad? Cada vez siento que os estoy estorbando. Sois una familia joven, con niños, necesitáis espacio. Elena se puso alerta, Mercedes Fernández estaba hablando demasiado de repente sobre el espacio, algo que hasta ahora había ignorado por completo. Y pensé, continuó Mercedes Fernández, tal vez debería mudarme un tiempo al apartamento de la abuela. Ya están mis cosas allí, y hay más espacio. Así podréis vivir tranquilamente, sin molestias. Ahí está. La trampa se cerró. Elena miró a su marido. Carlos no parecía sorprendido, seguramente su madre ya había hablado de esto con él. No estoy segura de que sea una buena idea, comenzó Elena con cautela. El apartamento necesita reparaciones. La electricidad es antigua. Eso es una tontería, respondió la suegra. Yo no soy exigente, además las reparaciones pueden hacerse poco a poco. Carlitos puede ayudarme con la electricidad, es un manitas. Mi madre tiene razón, intervino Carlos. Todos estaremos más cómodos, ella estará tranquila y nosotros tendremos más espacio. Elena sintió un nudo en la garganta, ya todo estaba decidido sin ella. Pero yo planeaba alquilar el apartamento, hizo un último intento. Un ingreso extra no vendría mal, especialmente con los gastos de tratamiento de Miguel. Oh, no te preocupes por eso. Sonrió Mercedes Fernández. Te pagaré el alquiler. No lo mismo que un extraño, claro, pero una suma decente. ¿De qué dinero?, preguntó Elena sin rodeos. Si no tienes un ingreso fijo más allá de tu pensión. Tengo ahorros de la venta del apartamento. Mercedes Fernández apretó ligeramente los labios. No lo gasté todo, ¿sabes? Elena luchó por contener una sonrisa escéptica. En los 2 años de convivencia, Mercedes Fernández nunca ofreció ayuda con los gastos de servicios o alimentos, pero sí hablaba regularmente de sus compras y sus viajes a la playa con sus amigas. ¿Y cuánto planeas pagar?, preguntó Elena. Bueno, digamos 8.000 pesos al mes. Para la familia eso está más que bien. 8.000 es la mitad del precio de mercado. Y Elena estaba segura de que ni siquiera recibiría esa cantidad durante más de un par de meses antes de que empezaran las dificultades, los gastos imprevistos y otras excusas. Necesito pensarlo, dijo finalmente. ¿De qué hay que pensar? Mercedes Fernández levantó las manos. La decisión es obvia. Díselo, Carlos. Elena, de verdad, dijo su marido, poniendo la mano sobre su hombro. Esto es lo mejor para todos, para mamá y para nosotros. Miguel necesita su propio espacio, tú misma lo dijiste. Elena miró a su hijo. Miguel estaba sentado en su silla infantil, concentrado en esparcir el puré por su plato. Realmente necesitaba un entorno adecuado, pero Elena sabía el precio que tendría que pagar por esta decisión. Está bien, dijo finalmente, pero con ciertas condiciones. En primer lugar, redactaremos un contrato de alquiler, aunque sea informal. En segundo lugar, el pago debe ser puntual, sin retrasos. Y en tercer lugar, esto es una solución temporal hasta que encuentres otro lugar donde vivir.
Mercedes Fernández sonrió radiante. Claro, claro, querida. Lo entiendo perfectamente. Y, por supuesto, será temporal hasta que encuentre algo adecuado. Un par de meses, como mucho 3. Elena asintió, pero en el fondo ya sabía que esos 2 o 3 meses se alargarían mucho, tal vez para siempre. Los 2 meses se convirtieron en 6 meses en un año. Mercedes Fernández se había acomodado en el apartamento de la abuela, comenzando una renovación cosmética a su costa. Elena, no te preocupes, decía. Y, por supuesto, se olvidó de su promesa de encontrar otro lugar. Pagó el alquiler 3 veces y luego comenzaron las dificultades temporales y los gastos imprevistos. Elena trabajaba en una guardería como educadora, daba clases particulares por la noche y ahorraba todo lo que podía para el tratamiento de Miguel. Carlos, absorbido por el trabajo y sus propios problemas, participaba cada vez menos en la solución de los problemas familiares, aceptando con frecuencia la opinión de su madre. Y luego Elena se enteró de que Mercedes Fernández planeaba irse de vacaciones. ¿A Cancún? ¿En serio? Elena no podía creer lo que oía cuando su suegra, casi al pasar, lo mencionó durante la comida del domingo. ¿Y qué tiene de malo? Mercedes Fernández se encogió de hombros. Encontré una buena oferta de última hora, sería un pecado no aprovecharla. Además, no he tenido vacaciones en 2 años. ¿Y qué pasa con las dificultades temporales y la falta de dinero para el alquiler? Elena no trató de ocultar el sarcasmo. Bueno, esos son presupuestos distintos. Mercedes Fernández apretó los labios. Para las vacaciones había estado ahorrando desde hace tiempo. Eso es sagrado. Pero pagar tanto dinero por un apartamento pequeño que de todas formas estaría vacío, que podría generar un ingreso decente si lo alquilara a precio de mercado, replicó Elena. ¿Te da pena ayudar a la madre de tu marido? Mercedes Fernández pasó al ataque. Por cierto, también cuido de vuestros niños y cocino para todos. ¿No es suficiente? Nosotros no te pedimos que cuides a los niños en lugar de pagar el alquiler. Elena no aguantó más. Elena, basta. Intervino Carlos. ¿Qué pasa contigo? Piensa que mamá se va de vacaciones. Se lo merece. ¿Y qué pasa con el tratamiento de Miguel? Preguntó Elena en voz baja. Necesitamos dinero para la siguiente operación. Cada peso cuenta. Elena apretó los dientes, conteniendo un torrente de palabras que podrían haberse desbordado. ¿Cómo explicarles a estas personas que una enfermedad cardíaca no es como un resfriado que se puede superar? ¿Cómo hacerles entender que el dinero gastado en un viaje podría haber ido a un tratamiento que ayudaría a su hijo a vivir una vida normal? Y entonces, por primera vez, Elena pensó que tal vez era hora de poner fin a esta situación, de retomar el control sobre el apartamento, sobre su vida y sobre el futuro de sus hijos. Esa noche, se sentó junto a la cama de Miguel, mirando su rostro pálido, y tomó una decisión que cambiaría toda su vida. Elena estaba sentada en la mesa de la cocina, revisando extractos bancarios y los informes médicos. Fuera ya estaba oscuro, pero no encendió la luz, la penumbra la ayudaba a concentrarse. Las cifras en la pantalla del ordenador parecían una burla. El próximo tratamiento de Miguel costaba 140.000 pesos. Solo tenían ahorrado 60.000. El presupuesto familiar se había convertido en una manta de retazos de créditos, préstamos urgentes y economía interminable, 2 clases extras con los niños por la noche, trabajo como redactora por las madrugadas, y aún así el dinero no alcanzaba. La puerta crujió. Elena cerró apresuradamente el ordenador. ¿No duermes? Carlos entró en la cocina y abrió el refrigerador. Estoy contando el dinero para la operación de Miguel, se frotó los ojos cansados. Me faltan casi 80.000. Murmuró su marido, sacando una botella de cerveza. ¿Y si no es tan urgente? El doctor dijo que podríamos esperar hasta el otoño.
Él dijo que sería mejor antes del otoño, corrigió Elena. Cuanto antes, mejor el resultado. Carlos se sentó frente a ella, abriendo la botella. Lo entiendo, pero, dio un trago. En el trabajo las cosas no van bien, no habrá premios hasta el otoño. Y mamá me está llamando para ir a Cancún. También necesito un descanso. Me canso mucho en el trabajo. Elena lo miró atentamente. Cuando se casaron hace 6 años, Carlos era otro, atento, cariñoso, dispuesto a mover montañas por su familia. Ahora, frente a ella, estaba un hombre cansado, evitando responsabilidades y decisiones difíciles. ¿Estás completamente loco? ¿No vas a ir a Cancún? ¿Y si hubiéramos alquilado la casa de mi madre a precio de mercado? Comenzó cautelosamente, ya tendríamos el dinero necesario. Carlos frunció el ceño. Otra vez con eso. Te pedí que no hablaras de eso. Pero es verdad. Insistió Elena. Tu madre lleva 3 años viviendo allí gratis. Si pagara al menos 15.000 pesos al mes. Mi madre no tiene ese dinero. Pero si encontró dinero para Cancún. Elena no pudo contener la amargura en su voz. Y para un teléfono nuevo, y para un abrigo. Mi madre tiene sus prioridades. Carlos terminó su cerveza de un trago y puso la botella en la mesa con ruido. No puedes decirle en qué gastar su dinero. Pero sí puedo decirle cuánto cuesta el alquiler de mi apartamento. Nuestro apartamento. Corrigió Carlos. El mío. Respondió Elena con firmeza. Es la herencia de mi abuela, y legalmente es solo mío. Tengo todo el derecho de disponer de él como quiera. Carlos se levantó, inclinándose sobre ella. ¿Y cómo lo harías? ¿Echar a mi madre a la calle? Yo no dije echarla. Elena también se levantó, no queriendo quedar en una posición subordinada. Digo que se pague un alquiler adecuado o que finalmente encuentre otro lugar, como prometió hace 3 años. No tiene dinero para otro lugar. Gritó Carlos. Lo ha gastado todo. ¿En qué? ¿En compras interminables y viajes? Es su elección. ¿Y ahora nuestro hijo tiene que sufrir por su irresponsabilidad? No te atrevas a hablar así de mi madre. Carlos golpeó la mesa con el puño. Ella nos ayuda con los niños, cocina y limpia. Cuando le conviene. Elena también levantó la voz, olvidándose de los niños dormidos. Pero en cuanto se trata de dinero o ayuda seria, siempre tiene migraña o una cita importante con sus amigas. Se quedaron en silencio, respirando pesadamente, mirándose a través de la mesa. Fue Carlos quien desvió la mirada primero. No quiero discutir, dijo él, cansado. Solo entiende, no puedo echar a mi madre. Es mi madre. Yo soy la madre de tus hijos, respondió Elena en voz baja, y haré todo lo que esté a mi alcance para que estén sanos y felices, incluso si eso implica tomar decisiones impopulares. Carlos se dio la vuelta en silencio y salió de la cocina. Un minuto después, la puerta de la entrada se cerró de golpe. Se fue a ventilar, como siempre hacía después de las discusiones. Regresaría tarde, un poco ebrio, y fingirían que no había pasado nada, como siempre. Elena se desplomó en la silla, sintiendo como todo dentro de ella se apretaba de desesperanza. En la habitación contigua, los niños respiraban suavemente. Por ellos valía la pena aguantar, buscar compromisos, intentar mantener la familia unida. Pero con cada día, eso se volvía más difícil. A la mañana siguiente, Elena despertó con el sonido del teléfono. En la pantalla apareció Mercedes Fernández. «Hola», respondió ella somnolienta, mirando el reloj. Eran las 7:30. Carlos todavía dormía a su lado. «Elena». «Hola». La voz de su suegra sonaba llena de energía. ¿No te he despertado? No, yo, Elena tosió. Ya no estaba durmiendo. ¡Qué bien!
te llamo para decirte que hoy no podré recoger a Miguelito del jardín. Tengo una cita con la cosmetóloga, me había olvidado por completo. Elena cerró los ojos y contó hasta 5. Pero lo prometiste. Hoy tengo 2 clases adicionales, no podré irme antes. Ay, querida, pero tú te las arreglas. En la voz de Mercedes Fernández no había ni rastro de remordimiento. Tal vez Carlos lo pueda recoger. ¿No tiene una reunión importante hoy? ¿No te lo dijo ayer? ¿En serio? Su suegra hizo como si estuviera sorprendida. No lo recuerdo. Bueno, no pasa nada, pide a alguna de las mamás en el jardín o llama un taxi. Miguelito ya es un niño grande, se puede apañar. Tiene 4 años. Respondió Elena entre dientes. Y tiene un corazón débil. No puedo mandarlo en un taxi. Ay, otra vez con tus dramas. Mercedes Fernández claramente empezaba a perder la paciencia. Está bien, voy a intentar mover la cita con la cosmetóloga, pero no prometo nada. Elena ni siquiera tuvo tiempo de responder antes de que su suegra ya hubiera colgado. Este tipo de conversaciones se habían vuelto una norma. Mercedes Fernández aceptaba ayudar con los niños y luego, en el último momento, encontraba alguna excusa para no hacerlo. Elena se levantó con cuidado de la cama, procurando no despertar a su marido. En los últimos meses, su relación se había vuelto tensa. Carlos pasaba cada vez más tiempo en el trabajo, prestaba cada vez menos atención a los problemas de dinero y de los niños, y cuando Elena intentaba hablar seriamente, él se reía o se molestaba. En la cocina, encendió el hervidor y sacó el teléfono. Necesitaba encontrar urgentemente a alguien que pudiera recoger a Miguel del jardín. Al revisar sus contactos, Elena se detuvo en el nombre de Gabriela R. Se conocieron en el parque infantil hace unos meses, cuando Gabriela paseaba con su sobrino. Resultó que ella trabajaba como agente inmobiliaria y vivía cerca. Tal vez Gabriela pueda darme algún consejo sobre el apartamento, pensó Elena y, sin pensarlo demasiado, escribió un mensaje: hola. Perdón por llamarte tan temprano. ¿Podrías darme una consulta sobre el alquiler de mi apartamento? Estoy en una situación difícil. La respuesta llegó casi al instante: hola. Claro, hablemos después de las 10, estoy en una reunión. Elena sintió una ligera sensación de alivio, al menos podría saber cómo proceder a continuación. Se encontraron en una pequeña cafetería cerca del jardín infantil. Gabriela, una alta morena de ojos castaños vivos, la escuchaba atentamente mientras tomaba notas de vez en cuando. Entonces, resumió ella cuando Elena terminó su relato: tu suegra ha estado viviendo en tu apartamento durante 3 años, no paga prácticamente nada y se niega a mudarse o pagar el precio de mercado. Exactamente. Elena frotaba sus manos alrededor de la taza de cappuccino. Y mi marido está completamente de su lado. ¿Sabes que legalmente puedes echarla en cualquier momento? Gabriela dejó el bolígrafo. El apartamento está solo a tu nombre. Según la ley, tienes todo el derecho de disponer de él como consideres. Lo sé, Elena suspiró. Pero no es solo un asunto legal. Es la madre de mi marido. Si la echo, Carlos nunca me lo perdonará. Tienes que decidir qué es más importante. Gabriela la miró fijamente: la salud de tu hijo o las relaciones con tu suegra. Elena guardó silencio, pensando en esas palabras. De verdad, ¿qué era más importante? La respuesta era obvia, pero tomar la decisión seguía siendo difícil. ¿Puedo alquilar el apartamento mucho más caro, verdad?, preguntó finalmente. Por supuesto, asintió Gabriela. Un apartamento de 2 habitaciones en esa zona ahora se alquila por lo menos a 15 a 18 mil pesos al mes, sin contar los gastos. Si tu suegra se va, podré encontrar inquilinos rápidamente, en una semana o 2. Yo te ayudo con los papeles y con la selección de los candidatos. Además, Gabriela bajó la voz: a menudo es más fácil tratar con extraños que con familiares.
Al menos ellos pagan a tiempo. Elena esbozó una sonrisa amarga. Tienes razón. Solo que no sé cómo decirle esto a Carlos. Tal vez podrías intentar hablar de nuevo, explicar la situación del dinero para el tratamiento. Al fin y al cabo, él es el padre. Lo he intentado, negó con la cabeza Elena. Muchas veces. O se evade o me acusa de egoísmo. ¿Cómo puedes hacerle esto a mi madre? Ella nos ayuda. ¿Y ella realmente ayuda? Preguntó Gabriela escéptica. Elena se quedó pensativa. ¿Realmente ayuda? A veces recoge a los niños del jardín, a veces cocina, pero incluso esa ayuda no era constante y siempre venía acompañada de recordatorios sobre lo sacrificada que era Mercedes Fernández como abuela. No tanto como podría, respondió honestamente. Y ciertamente no lo suficiente como para compensar los 3 años de vivir gratis. Gabriela negó con la cabeza. Sabes, tuve una situación similar con una clienta. Su suegra se mudó temporalmente a su apartamento y luego se negó a irse. Al final, la mujer tomó medidas drásticas, simplemente cambió las cerraduras cuando su suegra se fue de fin de semana. Fue rudo, claro, pero efectivo. No puedo hacer eso. Elena imaginó la reacción de Carlos y Mercedes Fernández. Sería un escándalo para toda la vida. Entonces, prueba con un aviso formal. Gabriela abrió su cuaderno. Escribe una carta diciendo que, a partir de tal fecha, el alquiler será tal cantidad y si se niega a pagar, tendrás que buscar a otros inquilinos. Dale un mes para decidir. ¿Y crees que esto funcionará? Sinceramente, no lo sé. Gabriela se encogió de hombros. Pero es un procedimiento legal y tu marido no podrá acusarte de actuar a escondidas. Todo es oficial, todo según las reglas. Elena asintió. Este parecía ser el enfoque más sensato. Al menos así le daría a su suegra la oportunidad de hacer la elección correcta. Ahora solo quedaba lo más difícil, hablar con su marido. Carlos regresó tarde, cansado e irritado. No era el mejor momento para una conversación seria, pero Elena decidió no esperar más. Necesitamos hablar, dijo ella cuando él salió de la ducha. ¿Ahora no? Carlos se desplomó en la cama. Estoy agotado. Es importante, insistió ella. Es sobre el tratamiento de Miguel. Carlos suspiró, pero se sentó, mostrando que la escuchaba. Te escucho. Elena respiró hondo y comenzó. He decidido que, a partir del 1 de mes, voy a alquilar el apartamento de la abuela a precio de mercado. Tu madre puede quedarse si paga el precio completo o encontrar otro lugar. Ella esperaba una explosión de ira, pero Carlos solo se frotó la cara cansado. Otra vez con lo mismo. Te dije que mi madre no tiene ese dinero. Tuvo tiempo de encontrar otro lugar. Dijo Elena con firmeza. 3 años, Carlos. Prometió quedarse un par de meses y ya van 3 años. Durante todo este tiempo podría haber ahorrado para el pago inicial de una hipoteca o haber encontrado un apartamento más barato. Es fácil para ti hablar, replicó él. Tú tienes tu propio apartamento y mi madre no tiene nada. Porque gastó todo el dinero de la venta de su apartamento en abrigos y vacaciones. Elena sintió como hervía por dentro. Es su elección. Pero ahora, por su irresponsabilidad, nuestro hijo tiene que sufrir. ¿Qué tiene que ver Miguel? Carlos frunció el ceño. ¿Qué necesitamos dinero para su tratamiento? Elena sacó la carpeta con los documentos médicos. Mira, la siguiente operación cuesta 140.000 pesos. Solo tenemos 60.000. Si alquilamos el apartamento por 15.000 al mes, podremos ahorrar el resto en 5 meses. ¿Por qué tan caro? ¿No hay cuotas? Ya hemos usado nuestra cuota de este año, suspiró Elena. Y no podemos esperar hasta el próximo. Ya lo oíste del médico. ¿Y si pedimos un préstamo? Sugirió Carlos, inseguro.
Ya tenemos una hipoteca y 2 créditos personales, recordó Elena. No nos darán más. Carlos permaneció en silencio, mirando los documentos. Finalmente, levantó la mirada. ¿Y qué propones? ¿Echar a mi madre a la calle? Le estoy dando una opción. Elena extendió la carta que había preparado. O paga el precio de mercado, o busca otro lugar. Tendrá un mes para decidir. Carlos leyó rápidamente el texto y su rostro se oscureció. Ya lo decidiste todo, ¿verdad? Ni siquiera me consultaste. Estoy intentando consultarlo ahora. Elena trató de hablar con calma. Pero cada vez que toco este tema, te evades o te enojas. Porque me estás exigiendo lo imposible. Carlos arrojó la carta sobre la cama. Mi madre no podrá pagar 15.000 pesos. ¿Y dónde va a ir? ¿A la calle? Con el dinero que gasta en cosmetólogos y abrigos, puede alquilar una habitación o un departamento más lejos del centro. Elena sintió que se le acababa la paciencia. O que busque trabajo. Tiene 58 años y está en edad de trabajar. Pero no. ¿Por qué trabajar si puede quedarse a costa de su hijo y su nuera y exigir agradecimientos? No te atrevas a hablar así de mi madre. Carlos se levantó de un salto. Ella ha trabajado toda su vida, se merece descansar. Y nuestro hijo se merece un tratamiento adecuado. Elena también se levantó. ¿Qué es más importante para ti, la comodidad de tu madre o la salud de tu hijo? Carlos la miró con furia, algo que ella rara vez veía en sus ojos. Me pones ante una elección imposible. La vida me puso en esa situación, no yo, dijo Elena en voz baja. Y ya he hecho mi elección en favor de nuestro hijo. Carlos guardó silencio, apretando los puños. Luego, de manera brusca, dio la vuelta, agarró su chaqueta y se dirigió a la salida. Carlos. Lo llamó Elena. No hemos terminado de hablar. Para mí ya terminó. Dijo él sobre su hombro. Haz lo que quieras, pero no esperes que participe en echar a mi propia madre de la casa. La puerta se cerró tras él con tal fuerza que la vajilla en el armario vibró. En la habitación contigua, Miguel despertó llorando por el ruido. Elena cerró los ojos, sintiendo cómo las lágrimas caían por sus mejillas. Luego respiró hondo, se secó la cara y fue a calmar a su hijo. Esa noche, Carlos no regresó a casa. Pasaron 3 días sin verlo, limitándose a enviarle mensajes cortos. Finalmente, sonó el teléfono. Sí. Dijo ella, intentando mantener un tono neutral. Necesitamos hablar, dijo su marido, sin preámbulos. ¿Puedes venir a casa de mi madre? Elena esbozó una sonrisa amarga, claro, a la territorio enemigo. No, no puedo, tengo a los niños y no voy a estar llevándolos de un lado a otro para una conversación que podemos tener en nuestra casa. Elena, no lo compliques. Se notaba impaciencia en la voz de Carlos. Es importante. Para mí también es importante que mi marido duerma en casa y no se esconda en casa de su madre durante 3 días, respondió ella. Si quieres hablar, ven aquí. Hubo una pausa, seguida de un suspiro pesado. Está bien, llegaré en 1 hora. Elena colgó el teléfono y miró el reloj, ya casi eran las 6. Miguel jugaba en la esquina con sus carritos, Sofía dibujaba en la mesa. Una tarde normal que pronto se convertiría en un campo de batalla. Decidió no perder tiempo y preparó una carpeta con los documentos, el extracto de la cuenta donde se había guardado el dinero para el tratamiento de Miguel, los informes médicos, los cálculos preliminares de la clínica, todo lo que pudiera confirmar sus palabras sobre la necesidad de fondos adicionales. Justo 1 hora después, sonó el timbre. Carlos estaba en el umbral con una pequeña bolsa deportiva, como si viniera de visita y no regresara a casa. Papá. Sofía corrió hacia él con un grito de alegría. Hola, princesa. La levantó y la abrazó fuerte. Te he echado de menos.
Elena observó en silencio, sintiendo emociones encontradas, enojo por el marido que las dejó 3 días, alivio de que él finalmente hubiera regresado y miedo por la conversación que se venía. ¿Han cenado ya los niños?, preguntó Carlos, dejando a Sofía en el suelo. Sí, asintió Elena. Ahora Miguel terminará de ver su dibujo animado y los acostaré. Luego hablamos. Carlos asintió y se dirigió a la cocina. Elena escuchó cómo abría el refrigerador, se servía algo, los ruidos de los platos, ese sonido familiar que, por alguna razón, la hizo sentir más herida. Como si todo fuera igual, como si esos 3 días de ausencia y mensajes fríos no hubieran ocurrido. Cuando los niños finalmente se durmieron, Elena volvió a la cocina. Carlos estaba sentado en la mesa, mirando su teléfono. Frente a él, una taza vacía. ¿De qué querías hablar? Se sentó frente a él, poniendo la carpeta de documentos delante de sí. Carlos levantó la vista. En sus ojos había cansancio. Hablé con mamá. Está en shock por tu decisión. No me sorprende, Elena se encogió de hombros. ¿A quién le gusta pagar por algo que antes recibía gratis? Elena, sabes que ella no tiene ese dinero. Carlos se inclinó hacia adelante. ¿Y a dónde va a ir? No tiene otro lugar a dónde ir. ¿Y cuando vendió su apartamento, pensó en a dónde iría? Elena trató de que su voz sonara tranquila, aunque por dentro todo hervía. ¿O pensaba que siempre podría vivir a nuestra costa? Ella contaba con que la familia la apoyaría. Carlos frunció el ceño. Que su hijo y su nuera no la echaran a la calle. Nosotros no la hemos echado durante 3 años, Carlos. Elena levantó la voz, pero se calló de inmediato al recordar que los niños dormían. 3 años ha vivido en mi apartamento sin pagar nada. Prometió quedarse un par de meses y ni siquiera ha buscado otro lugar. Ha buscado, dijo él, dudoso. Simplemente no ha encontrado nada adecuado. ¿De verdad? Elena levantó una ceja, escéptica. ¿Cuántas opciones ha visto en estos 3 años? 2. 3. ¿O ninguna? Carlos guardó silencio, desviando la mirada. Ambos sabían la verdad, Mercedes Fernández nunca pensó en buscar otro lugar. Se había instalado cómodamente en el apartamento de su nuera y no pensaba moverse. Está bien, dijo finalmente. Supongamos que tienes razón. Pero 15.000 pesos es demasiado. ¿Qué tal 8.000? Después de todo, es tu suegra, no una extraña. Consulté con una agente inmobiliaria. Elena abrió la carpeta y sacó una hoja con opciones similares de alquiler. Mira, estos apartamentos en la misma zona se alquilan por 15.000 a 18.000 pesos al mes. Ya le he bajado 3.000, considerando los lazos familiares. Carlos miró la lista y su rostro se fue oscureciendo. ¿Y en serio vas a echar a mamá si no paga? Tendrá una opción, dijo Elena con firmeza. O paga el precio de mercado, o busca algo más barato. Puede alquilar un departamento en un barrio más alejado por 10.000 pesos al mes. Eso es asequible para una persona que trabaja. ¿De qué trabajo hablas? Tiene 58 años. Muchos trabajan a los 60 y a los 65. Respondió Elena. Tu madre está sana, tiene estudios y puede encontrar algo adecuado. Administradora, consultora, hay muchas opciones para personas mayores. Ella ya trabajó lo suficiente, dijo Carlos con obstinación. Se merece descansar. Descanso es vivir de tus ahorros o de tu pensión. Elena estaba perdiendo la paciencia. Cuando vives de tus hijos, privándote de todo, eso es parasitismo. No te atrevas a hablar así de mi madre. Carlos golpeó la mesa con el puño. ¿Y cómo debo llamarlo? Elena levantó la voz. Vendió su apartamento, gastó el dinero en entretenimiento y ahora cree que estamos obligados a mantenerla. ¿Por qué?
¿Por qué somos familia? La familia es un apoyo mutuo. Elena sacó los documentos médicos. Mira, la operación de Miguel cuesta 140.000 pesos. Nosotros tenemos solo 60.000. Si alquilamos el apartamento por 15.000, en 5 meses habremos reunido el dinero necesario, mientras tu madre sigue viviendo gratis en mi apartamento y viajando a los resorts. Carlos miró los documentos, pero rápidamente apartó la vista. ¿Por qué dramatizar? Miguel no necesita una operación urgente. El doctor dijo que podemos esperar. Él dijo que lo mejor es hacerlo antes del otoño. Elena sentía cómo se le calentaba la sangre. ¿No lo entiendes? Estamos hablando de la salud de tu hijo, de su futuro. Lo entiendo todo, Carlos respondió, irónico, pero no se puede resolver un problema creando otro. ¿A dónde va a ir mamá? Ese es su problema, dijo Elena con dureza. Es una mujer adulta, que tome decisiones de adulta. Puede encontrar trabajo, alquilar una habitación, hacer un acuerdo con amigas para compartir un alquiler. Hay 1000 opciones. Pero yo ya no voy a permitir que viva a nuestra costa mientras nuestro hijo necesita tratamiento. Carlos se quedó en silencio durante un largo rato, mirando al vacío, luego levantó una mirada pesada hacia Elena. ¿Me estás poniendo a elegir entre mi madre y mi esposa? No, Elena negó con la cabeza. Te estoy poniendo a elegir entre tu madre y tu hijo. Y si eliges a tu madre, tragó con dificultad, tal vez debamos pensar en el futuro de nuestro matrimonio. Carlos palideció. ¿Me estás amenazando con el divorcio? No, simplemente constato un hecho, respondió Elena en voz baja. No puedo estar con alguien que pone la comodidad de su madre por encima de la salud de su propio hijo. Esas no son las prioridades con las que se debe construir una familia. ¿Y el respeto por los mayores? Carlos levantó la voz. ¿Eso no es importante para ti? El respeto debe ser mutuo. Elena estaba agotada, se frotó los ojos. Tu madre no respeta ni a mí, ni nuestras decisiones, ni nuestras posibilidades económicas. Te manipula, usando tu amor de hijo como palanca, y tú lo permites. Porque es mi madre. Carlos se levantó de la silla. Le debo mucho. ¿Y a tus hijos no les debes nada? Elena también se levantó. Entonces ante tu madre tienes una deuda, pero ante tu hijo no. Se quedaron frente a frente, separados por la mesa de la cocina y un abismo de incomprensión. Elena vio en los ojos de su marido dolor y confusión, pero también obstinación. No tenía intención de ceder. No voy a elegir. Finalmente dijo Carlos. Tienes que encontrar un compromiso. 8.000 pesos es un precio justo para familiares. No. Respondió Elena con firmeza. 15.000 o buscar otro lugar, esa es mi última palabra. Entonces no sé qué hacer, Carlos negó con la cabeza. No puedo apoyarte en esta decisión. Entonces ya has tomado tu decisión, dijo Elena, sintiendo una lágrima recorrer su mejilla. Y no es por tu familia. Carlos la miró largo rato, en sus ojos había una mezcla de ira, arrepentimiento y una extraña resolución. Necesito pensarlo, dijo finalmente. Pasaré la noche aquí, y mañana veremos qué hacer. Elena asintió, no confiando en su propia voz. Esa noche durmieron en habitaciones separadas, Carlos en el sofá de la sala, ella en el dormitorio, escuchando la respiración de los niños e intentando entender cómo su vida se había ido al traste. Por la mañana, Carlos se fue temprano, sin esperar a que ella despertara. Sobre la mesa de la cocina había una nota: hablemos esta noche, necesito pensar bien las cosas. Elena arrugó el papel y lo tiró al cubo de la basura. ¿Qué había que pensar? La elección entre el bienestar de su madre y la salud de su hijo le parecía clara. Que para Carlos fuera un dilema decía mucho. El día laboral pasó interminable.
Elena cumplía sus tareas en el jardín de infantes, sonriendo a los niños y padres, pero sus pensamientos estaban lejos. ¿Y si Carlos realmente elige a su madre? ¿Podrá ella sacar adelante a los dos niños sola con la hipoteca y el tratamiento de Miguel? Esas ideas la hacían sentirse enferma. Durante el almuerzo, llamó a Gabriela. ¿Qué tal van las búsquedas de inquilinos?, preguntó sin preámbulos. Ya tengo 3 interesados, respondió alegremente la agente inmobiliaria. Una pareja con un niño, una estudiante con su madre y un joven empresario. Todos dispuestos a pagar el precio solicitado. ¿Cuándo mostramos el apartamento? Elena pensó un momento. Lógicamente, primero tendría que esperar la decisión de su suegra, aceptaría pagar el precio de mercado o se iría. Pero algo le decía que esperar era inútil. Mejor la semana que viene, decidió. Hoy mismo le escribiré un aviso formal a mi suegra, le daré una semana para decidir. Si se niega a pagar, empezamos a mostrar el apartamento. Podría negarse a irse, observó Gabriela. Entonces tendrías que actuar por la vía judicial, y eso lleva tiempo. Lo sé, suspiró Elena, pero espero que no lleguemos a eso. Si es necesario, cambiaré las cerraduras cuando no esté en casa. Es arriesgado, advirtió Gabriela, pero a veces es la única forma de resolver el problema. Manténme informada. Está bien. Después del trabajo, Elena recogió a los niños de la guardería y se dirigió a casa. En el camino, su teléfono vibró con un nuevo mensaje de Carlos: me retrasaré en el trabajo, llegaré tarde, no me esperes. Ella mordió su labio, conteniendo la irritación. Típica táctica de evasión, esconderse tras el trabajo para no tomar decisiones difíciles. Carlos regresó después de la medianoche. Elena no dormía, estaba sentada en la cocina con una taza de té frío. Él se detuvo en la puerta al verla, claramente esperando pasar desapercibido. ¿Por qué tan tarde?, preguntó ella, aunque la respuesta era obvia. Problemas en el trabajo. Él hizo un gesto vago con la mano. ¿Por qué no duermes? Te esperaba. Elena levantó la mirada. Prometiste que hablaríamos esta noche. Carlos suspiró y se sentó en la silla frente a ella. Hablé con mamá, comenzó sin rodeos. Ella está dispuesta a pagar 10,000 pesos. Esa es su última palabra. Y mi última palabra es 15, respondió Elena tranquilamente. El precio de mercado menos un pequeño descuento para familiares. Elena, eso es exagerado. Carlos se pasó la mano por el cabello con frustración. Mi madre tiene una pensión de solo 5,000 pesos. ¿De dónde va a sacar otros 15? De las mismas fuentes de donde saca dinero para abrigos, cosmetólogos y viajes a resorts. Elena se encogió de hombros. Si tiene dinero para todo eso, entonces también lo tiene para el alquiler. Ya sabes que eso es diferente. Carlos frunció el ceño. Ella tiene algunos ahorros de la venta de su apartamento, pero no son ilimitados. Justamente. Elena se inclinó hacia adelante. Vendió su apartamento, gastó el dinero en ella misma y ahora quiere vivir a nuestra costa. Eso no es justo. Pero 15,000. Ese es el precio de mercado, Carlos. Elena comenzaba a perder la paciencia. Incluso le he descontado 3,000. ¿Quieres que pague menos? Pues que pague la diferencia tú mismo, no con nuestro presupuesto familiar. Carlos permaneció en silencio, tamborileando los dedos sobre la mesa. Finalmente levantó la mirada. ¿Qué pasa si te digo que no estoy de acuerdo? ¿Qué me opondré si echas a mi madre? Entonces tendré que elegir entre tú y el bienestar de nuestros hijos, respondió Elena en voz baja. Y elegiré a los hijos. En los ojos de Carlos brilló algo parecido al respeto, pero desapareció rápidamente, reemplazado por su obstinación habitual. No entiendes por lo que pasó mi madre, dijo él. Toda su vida trabajó duro, se privó de todo para criarme sola después de que mi padre nos dejara. Ella se merece una vejez tranquila.
Lo siento por ella, dijo sinceramente Elena, pero sus dificultades pasadas no le dan derecho a robarle el futuro a nuestros hijos. Miguel necesita tratamiento ahora, no dentro de un tiempo. Si la elección es entre la comodidad de tu madre y la salud de tu hijo, elijo a mi hijo y espero que tú hagas lo mismo. Carlos la miró durante un largo rato, como si la viera por primera vez, luego lentamente sacudió la cabeza. No puedo elegir, Elena, esto es demasiado difícil. Entonces lo elegiré por ti. Ella se levantó de la mesa. Mañana llevaré un aviso oficial a tu madre. Tendrá una semana para tomar una decisión, luego comenzaré a mostrar el apartamento a posibles inquilinos. Esa es mi decisión final. Ella se dirigió hacia la puerta de la cocina, pero se detuvo en el umbral y se dio la vuelta. Y también, Carlos, si no puedes elegir entre tu madre y tu hijo, no estoy segura de que debamos seguir juntos. Piénsalo. A la mañana siguiente, Elena llamó a su trabajo y pidió un día libre. Llevó a los niños a la guardería y se dirigió al apartamento de su abuela, donde ahora vivía su suegra. La carpeta roja con el aviso estaba sobre el asiento del pasajero, y cada vez que Elena la miraba, su determinación se fortalecía. Se estacionó frente a la casa conocida y se quedó sentada en el coche unos minutos, reuniendo fuerzas. La conversación que se venía no prometía ser agradable. Finalmente, respiró profundamente, tomó la carpeta y se dirigió al edificio. Mercedes Fernández abrió la puerta, vestida con un albornoz de seda, a pesar de que ya casi era mediodía. Al ver a su nuera, torció los labios en una sonrisa forzada. «Elenita, qué sorpresa». Su voz no transmitía alegría. «Pasa, justo preparé té». «Gracias, pero no me quedaré mucho». Elena pasó por el vestíbulo, pero no se quitó los zapatos. «He traído unos documentos para ti». «¿Documentos?». Mercedes Fernández levantó las cejas, sorprendida. «¿Qué documentos?». Elena abrió la carpeta y le extendió un ejemplar del aviso. «Este es un aviso oficial de aumento de la renta a partir del primer día del próximo mes. El segundo ejemplar debe ser firmado para que se confirme que lo recibiste». Mercedes Fernández echó un vistazo al texto, su rostro cambió gradualmente, la sonrisa desapareció, las comisuras de los labios se doblaron hacia abajo, los ojos se entrecerraron. «¿Qué es esto?». Levantó la voz. ¿15,000 pesos de renta? ¿Te volviste loca? Es el precio de mercado para este apartamento, respondió Elena con calma. Incluso le he dado un descuento de 3,000, teniendo en cuenta nuestra relación familiar. ¿Qué precio de mercado? Mercedes Fernández levantó las manos. Soy tu suegra. Soy la abuela de tus hijos. ¿Cómo puedes pedirme dinero por vivir aquí? Así como tú pides dinero a otras personas cuando alquilas tus cosas, replicó Elena. No le diste la máquina ni el televisor de forma gratuita cuando vendiste el apartamento. ¿Por qué debería yo regalarte lo que es mío? Eso es diferente. Mercedes Fernández levantó la voz. Somos familia, los familiares deben ayudarse. Estoy de acuerdo, asintió Elena, y espero que también ayudes a nuestra familia pagando un precio justo por el alquiler. Ese dinero irá para el tratamiento de tu nieto. ¿Otra vez con eso? Mercedes Fernández puso los ojos en blanco. Miguelito parece estar completamente sano. ¿Por qué gastar tanto dinero en una operación innecesaria? Elena sintió como la ira comenzaba a crecer dentro de ella. Su suegra nunca había tomado en serio la enfermedad de Miguel, siempre la restaba importancia, decía que su nuera estaba exagerando, y ahora esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Aquí está el informe del cardiólogo. Elena sacó los documentos médicos de la carpeta y los puso frente a su suegra. ¿Crees que los médicos recomiendan una operación al corazón de un niño sano? ¿O acaso me estoy inventando todo esto para sacar dinero de ti? Mercedes Fernández ni siquiera miró los papeles. No se trata de eso. Apretó los labios. Es tu actitud.
Exigirle ese dinero a la madre de tu marido. ¿Qué van a decir los demás? No me importa lo que digan los demás, contestó Elena con firmeza. Me importa la salud de mi hijo. Y si no estás dispuesta a pagar el precio de mercado por vivir aquí, tendrás que encontrar otro lugar. ¿Me echas? Mercedes Fernández dio un paso atrás, poniéndose la mano sobre el pecho. ¿Me vas a poner en la calle a una mujer mayor? Te doy una opción. Elena no cedió ante las manipulaciones. Pagar el precio justo o encontrar otro lugar. Y ten en cuenta que le estoy dando un mes para buscar, aunque prometiste quedarte unos meses y ya llevas 3 años. ¿Carlos sabe esto? Mercedes Fernández atacó. ¿O estás actuando a sus espaldas? Carlos está completamente al tanto. Elena mintió, sin pestañear. Lo discutimos anoche. ¿Y él estuvo de acuerdo? Se escuchó desconfianza en la voz de Mercedes Fernández. ¿Y tú qué crees? Elena decidió no responder directamente. Cuando se trata de la salud de su hijo o la comodidad de su madre, ¿qué elegiría? Mercedes Fernández la miró fijamente, como si intentara averiguar si estaba mintiendo o no. Luego su rostro se torció en una mueca. «Lo has puesto en contra mía», gritó casi. «Siempre intentaste separarnos, clavaste una cuña entre madre e hijo. No dramatices». Elena usó la frase favorita de su suegra. Nadie ha puesto a nadie en contra. Simplemente ha llegado el momento de resolver el tema de la vivienda de manera justa. Entonces, ¿firmamos el aviso? Mercedes Fernández tomó el bolígrafo con una mano temblorosa y firmó el segundo ejemplar con una gran firma. Ya hablaré con Carlos, dijo entre dientes. Veremos qué dice cuando se entere de cómo me has tratado. Que hables con él, por supuesto, respondió Elena sin perder la calma. El teléfono de Elena no dejaba de sonar. Miró la pantalla y vio Carlos, pero no se apresuró a contestar. Sabía de qué se trataría la conversación. Su suegra seguramente ya había llamado a su hijo para contarle su versión de los hechos, adornada con lágrimas y reproches. Finalmente, suspiró y atendió la llamada. «Sí», dijo con tono neutral. «¿Estás loca?» La voz de Carlos sonaba llena de furia. «Pusiste a mamá frente a los hechos sin consultarme. Lo discutimos ayer. Te dije que llevaría el aviso y lo hice», respondió Elena. «Pero no llegamos a un acuerdo. No te di mi consentimiento. Y no te pedí tu consentimiento». Elena apretó el teléfono con más fuerza. «El apartamento es mío y yo decido qué hacer con él». Hubo una pesada pausa al otro lado de la línea. «Mamá está histérica», dijo finalmente Carlos. «Dice que la amenazaste con echarla a la calle. Le ofrecí una opción, pagar el precio de mercado o encontrar otro lugar. Si para ella eso es una amenaza, significa que tenemos diferentes conceptos de esa palabra». Elena, Carlos respiró profundamente, tratando de calmarse. «Vamos a detenernos y pensar. 15,000 pesos es demasiado para mamá. ¿Sabes cuál es su situación financiera?» «Sí lo sé», confirmó Elena. «Sé que gastó el dinero de la venta de su apartamento en abrigos, viajes y salones de belleza, y ahora quiere vivir a nuestra costa mientras nuestro hijo necesita tratamiento costoso. No puedes culparla por gastar su dinero». «Puedo, porque es una adulta que debe asumir las consecuencias de sus decisiones. Decidió gastar todo en ella misma, perfecto. Pero entonces que no espere que le proporcionemos vivienda gratis. Ella es mi madre». Carlos levantó la voz. «¿De verdad no lo entiendes? No puedo simplemente echarla». «Y yo sí puedo», dijo Elena con firmeza. «Y lo haré si no acepta mis condiciones». «No lo hagas». La voz de Carlos sonaba con una amenaza evidente. «Si lo haces». «¿Qué?», la interrumpió Elena. «¿Qué vas a hacer, Carlos? ¿Te vas a divorciar de mí? ¿Vas a dejar a los niños? Vamos,
dilo ya. Él guardó silencio, respirando con pesadez por el teléfono, finalmente dijo: no lo voy a dejar así. Mi madre no va a pagar 15,000 pesos, y punto. Entonces tendrá que irse, respondió Elena tranquilamente. Tiene exactamente un mes para encontrar otro lugar, y no voy a extender ese plazo ni un día más. Ya hablaremos de esto, gruñó Carlos y colgó. Elena dejó el teléfono en la mesa lentamente, sintiendo una mezcla de vacío y extraña liberación. Finalmente, todas las cartas estaban sobre la mesa. No había marcha atrás, solo adelante. Los días siguientes pasaron en un silencio tenso. Carlos casi no aparecía en casa, se quedaba más tiempo en el trabajo o pasaba la noche en casa de su madre. Cuando regresaba, apenas hablaba con Elena, respondiendo de forma breve a sus preguntas sobre el trabajo y el día a día. Con los niños intentaba hacer el mismo, jugaba, les leía cuentos por la noche, los llevaba al parque. Pero tan pronto como se acostaban, la casa caía en un silencio opresivo. Una noche, cuando Elena estaba sentada en la cocina con el ordenador portátil revisando las cuentas, Carlos inesperadamente se sentó frente a ella. He estado pensando mucho, empezó sin preámbulos, y he encontrado un compromiso. Elena levantó la mirada de la pantalla, preparándose internamente para otra ronda de negociaciones. Te escucho. 12,000 pesos, Carlos dejó una hoja con los cálculos frente a ella. Mi madre pagará 8,000, y yo agregaré otros 4,000 de mi dinero personal, no del presupuesto familiar. Elena examinó los números con atención. ¿Por qué número 15? ¿Por qué tengo que perder 3,000 cada mes? Porque es mi madre, maldita sea. Carlos golpeó la mesa con el puño. No puedo exigirle el precio completo del mercado. Puedes, replicó Elena tranquilamente, pero no quieres, y me pides que acepte parte de tus obligaciones morales. Carlos apretó el entrecejo, tratando de contener su irritación. Elena, seamos realistas. Si insistes en lo tuyo, esto será el fin de nuestro matrimonio, de nuestra familia, de todo. ¿Estás dispuesta a hacer esto por 3,000 pesos? No por 3,000, Elena negó con la cabeza. Por el principio. Tu madre tiene que entender que ya no puede manipularnos, que nuestra familia y nuestros hijos son más importantes que su comodidad. Pero esto es un compromiso. Estoy ofreciendo una solución en la que todos estén más o menos contentos. Elena pensó. La propuesta de Carlos no era perfecta, pero era significativamente mejor que la situación actual. ¿Y si realmente iba a pagar de su dinero personal y no del presupuesto familiar? Tengo condiciones, dijo finalmente. Vamos a hacer un contrato de alquiler oficial, con la cláusula de que, si el pago se retrasa más de 2 semanas, el contrato se rescinde automáticamente. ¿Por qué tanta rigidez? Carlos frunció el ceño. Porque no confío en tu madre, respondió Elena directamente. Y quiero tener una base legal para desalojarla si vuelve a jugar sus juegos. Carlos permaneció en silencio, mirando la mesa que los separaba, como si fuera una línea de frente. Está bien, dijo finalmente. El contrato debe estar hecho de manera que no humille a mi madre. Nada de cláusulas como si se incumple, echar las cosas a la calle, etc. Haré un contrato estándar de alquiler, asintió Elena, el mismo que se usa con cualquier otro inquilino, sin humillaciones, pero tampoco con indulgencias. Trato hecho, Carlos extendió la mano sobre la mesa. Elena dudó un momento, luego estrechó su mano. El contrato fue redactado y firmado. Mercedes Fernández se mantuvo con un aire de dignidad ofendida, evitando mirar a su nuera durante todo el proceso de firma. En cambio, fue especialmente cariñosa con su hijo, agradeciéndole constantemente por su protección y apoyo. Elena no prestó atención a estos gestos teatrales, ya que para ella lo importante era el resultado. Su suegra había accedido a pagar el alquiler, aunque no la cantidad completa, lo que significaba que podrían empezar a ahorrar para el tratamiento de Miguel.
Sin embargo, sabía que esta victoria era solo una tregua temporal. El verdadero problema estaba más profundo. Su esposo había demostrado no ser capaz de poner los intereses de su nueva familia por encima de los deseos de su madre, y esta comprensión la devoraba por dentro, incluso en los pocos momentos en los que ella y Carlos lograban llevarse bien. Pronto ocurrió lo que Elena había temido en secreto. Su suegra pagó el primer mes a tiempo, el segundo con una semana de retraso, y al tercer mes comenzaron las excusas habituales. ¿Entiendes, Elena? Mercedes Fernández hablaba con voz melosa por teléfono. Tuve algunos inconvenientes. Tuve que ayudar a una amiga, está pasando por una situación complicada, no pude negarme. Tal vez este mes pueda pagar un poco menos, pero el próximo mes cubro la diferencia. No, respondió Elena con firmeza. Acordamos 15,000 mensuales. Si no tienes suficiente, pídeselo a Carlos, pero yo espero la cantidad completa antes del día 5. ¡Qué insensible eres!, suspiró la suegra. Por unos pocos pesos estás dispuesta a hacer sufrir a una mujer mayor. Esos pocos pesos son para el tratamiento de tu nieto, le recordó Elena. Y no voy a negárselo por tu comodidad. Al otro lado de la línea, se hizo una pausa, luego se escuchó molesta. Está bien, hablaré con Carlos. Como se esperaba, la conversación con Carlos no tardó en llegar. Entró en casa tarde por la noche, cuando los niños ya dormían, con el rostro rojo de ira. ¿Qué le dijiste a mamá?, le saltó encima a Elena. Ella dice entre lágrimas que la amenacé con echarla a la calle. Yo le dije que espero el pago completo antes del día 5, respondió Elena tranquilamente, tal como está estipulado en el contrato que todos firmamos. Pero ella de verdad tiene problemas. Ella ayudó a su amiga con su tratamiento. ¿Y quién va a ayudar a nuestro hijo? Elena cruzó los brazos sobre su pecho. Tu madre tiene dinero, sí puede ayudar a sus amigas, pero no lo gasta en su propio nieto. Eres injusta. Carlos alzó la voz. Mamá siempre nos ayudó. Se encargó de los niños, cocinó. Cuando le convenía. Interrumpió Elena. Pero cuando se trata de dinero para el tratamiento de Miguel, siempre hay otras prioridades. Una vez más, estaban a cada lado de la barricada, y Elena de repente comprendió con claridad que eso nunca cambiaría. Pase lo que pase, Carlos siempre defendería a su madre y sus intereses, siempre justificaría sus acciones, incluso cuando iban en contra del bienestar de sus propios hijos. Y entonces tomó la decisión final. Voy a pedir el divorcio, dijo Elena en voz baja. Carlos se detuvo en medio de la frase, mirándola con incredulidad. ¿Qué? ¿Voy a pedir el divorcio?, repitió ella con firmeza. Ya no puedo ni quiero vivir en un matrimonio donde mi marido pone los intereses de su madre por encima de la salud de nuestros hijos. ¿Estás loca? Carlos se puso pálido. ¿Por unos pocos pesos destruiría su familia? No por dinero, Elena negó con la cabeza. Por la traición. Nos traicionaste, Carlos. A mí, a Sofía, a Miguel. Elegiste a tu madre, y es tu derecho, pero yo elijo a mis hijos, y es mi derecho. No puedes simplemente. Puedo. La interrumpió. Y lo haré. Mañana mismo presentaré la demanda y comenzaré el proceso de división de bienes. No tenemos casi nada, excepto la hipoteca, Carlos se burló, como si eso fuera un argumento válido. Exacto. Asintió Elena. Y también tenemos 2 hijos que necesitan un padre capaz de defender sus intereses. Pero, al parecer, tendrán que seguir adelante sin uno así. Se dio la vuelta y fue a la habitación, dejando a Carlos de pie en medio de la cocina con la boca abierta. Sus últimas palabras la alcanzaron en el pasillo. Te arrepentirás de esto. Volverás arrastrándote. Elena ni siquiera se giró. La demanda de divorcio fue presentada al día siguiente. Carlos, a pesar de sus amenazas, intentó disuadir a Elena, proponiendo discutirlo una vez más,
pero ella permaneció firme. La decisión no se había tomado ayer, se había gestado durante meses con cada nuevo caso en el que su marido elegía a su madre por encima de la familia. Cuando la noticia del próximo divorcio llegó a Mercedes Fernández, se desató un verdadero escándalo. La suegra llegó a su casa sin previo aviso, gritando, acusando a Elena de todos los pecados, llamándola destructora de familias y una desalmada. Después de todo lo que hice por ustedes, gritaba, mientras Carlos intentaba calmarla sin éxito. Les di lo último que tenía, y tú, ingrata, me echas la culpa y destruyes la vida de mi hijo. Elena observaba en silencio ese espectáculo, sin sentir nada más que cansancio y una certeza definitiva de que había tomado la decisión correcta. Cuando el torrente de acusaciones se agotó, preguntó con calma: ¿Ya terminaron? Ahora escúchenme. En primer lugar, la decisión de divorciarme fue mía, no de su hijo. En segundo lugar, la razón no es ustedes, sino la incapacidad de Carlos para ser esposo y padre, y no solo hijo. Y en tercer lugar, si no pagan el alquiler antes de que termine la semana, iniciaré el proceso de desalojo. El divorcio es divorcio, pero los negocios son negocios. En el silencio que siguió, se escuchaba el tic-tac del reloj en la pared. Mercedes Fernández parecía como si la hubieran golpeado en la cara. Carlos permanecía allí, con la cabeza baja, sin atreverse a mirar ni a su madre ni a su esposa. Tú eres un monstruo. Finalmente dijo la suegra, casi entre dientes. Un monstruo frío y calculador. No. Elena negó con la cabeza. Solo soy una madre que defiende a sus hijos. Y si para ustedes eso me convierte en un monstruo, entonces realmente tenemos valores diferentes. Después de ese incidente, Mercedes Fernández dejó de comunicarse directamente con Elena. Todas las comunicaciones se realizaban a través de Carlos, quien se debatía entre las dos mujeres, tratando de complacer a ambas y, como era de esperar, provocando descontento en ambos lados. La suegra pagó el alquiler a tiempo, pero eso no le impidió contarle a todos sus conocidos la historia de la cruel nuera que le cobraba el dinero a su madre anciana y destruía la familia por beneficio propio. Elena no prestó atención a esos comentarios, no tenía ni el tiempo ni las ganas de entrar en una guerra de información. El proceso de divorcio seguía su curso, como no tenían bienes importantes en común, excepto la casa hipotecada, los principales desacuerdos eran sobre los hijos y la manutención. Carlos insistía en la custodia compartida, Elena no se oponía, pero con la condición de que los niños vivieran con ella y el padre pudiera verlos en los días establecidos. La preparación de los documentos para el juicio, las reuniones con los abogados, el trabajo, el cuidado de los niños, todo eso le quitaba tanto tiempo y energía que Elena apenas notaba el paso de los días. Los días se fusionaban en una interminable cadena de tareas y responsabilidades, sin dejar espacio para arrepentimientos o tristeza. Tal vez, eso era lo mejor. Una noche, al regresar con los niños del jardín, Elena se encontró en la puerta del apartamento a Gabriela con un gran ramo de flores. ¿Qué haces aquí?, se sorprendió al abrir la puerta. Vine a felicitarte. Gabriela le ofreció las flores. ¡Feliz cumpleaños! ¿Lo olvidaste? Elena parpadeó confundida. En efecto, hoy era 17 de mayo, su cumpleaños. En el ajetreo de las últimas semanas, se le había olvidado por completo. Oh, es verdad, sonrió avergonzada. Gracias. Pasa. Poniendo a los niños a ver dibujos durante 15 minutos, Elena condujo a su amiga a la cocina. Gabriela sacó una botella de vino y una caja con pastel. Sé que ahora estás en modo de ahorro, pero el cumpleaños es sagrado, exclamó Gabriela abriendo la caja. Cada mujer merece ser celebrada, especialmente una tan valiente como tú. ¿Valiente? Elena sonrió, sirviendo los vasos. No estoy tan segura de que esa sea la palabra correcta. Claro que es correcta. Gabriela sirvió el vino. ¿Sabes cuántas mujeres soportan esto durante años?
Viven con maridos que son mamitis, permiten que sus suegras las controlen, renuncian a sus propios intereses, y tú no temiste cambiar todo. Eso requiere valor. Elena miró pensativa su copa de vino. No me siento valiente, más bien desesperada. Cuando la elección está entre la salud de un hijo y la comodidad del marido y la suegra. Elegiste lo correcto. Terminó Gabriela por ella. Y por cierto, ¿cómo va lo de la casa? ¿Mercedes Fernández paga? Por ahora sí, Elena bebió un sorbo de vino. Carlos pone el resto de su dinero, así que ella se aferra a esta oportunidad. Pero estoy segura de que, tan pronto como se formalice el divorcio, empezarán los problemas. Entonces, la desalojarás y alquilarás la casa a gente decente. Gabriela se encogió de hombros. Siempre tengo interesados para este tipo de lugares. Elena sintió, ese pensamiento ya no le causaba ni miedo ni duda. Si fuera necesario, desalojaría a su suegra sin dudar. Había aprendido a poner el bienestar de los niños por encima de todo lo demás, y eso resultó ser sorprendentemente liberador. ¿Y cómo va el tratamiento de Miguel?, preguntó Gabriela, cortando el pastel. ¿Logras reunir la cantidad necesaria? Casi. Elena sonrió. Solo faltan 2 meses de pagos de alquiler y podremos pagar la operación. El médico dice que los resultados de los últimos exámenes son prometedores, así que hay tiempo. Se quedaron en la cocina hasta tarde, recordando divertidas anécdotas de sus vidas, hablando de sus planes para el futuro, simplemente charlando sobre todo. Elena no recordaba cuándo fue la última vez que se sintió tan ligera y relajada, como si una enorme carga que había estado cargando durante años de repente se hubiera aligerado. Una semana después de su cumpleaños, sonó el teléfono y Elena secretamente lo esperaba y temía. En la pantalla del teléfono apareció un número desconocido, pero reconoció inmediatamente la voz. Elena, soy Mercedes Fernández. Necesitamos hablar. Hola. Elena hizo intencionadamente que su voz sonara neutral. Te escucho. No por teléfono. La suegra habló sorprendentemente en voz baja. ¿Podemos encontrarnos? Hay una conversación seria. Elena repasó mentalmente las posibles razones de esa llamada, probablemente problemas nuevamente con el alquiler o un nuevo intento de manipulación. Está bien, aceptó. Mañana a las 12 en un café. Necesito irme en 1 hora, así que vayamos al grano. De acuerdo. Mercedes Fernández guardó un segundo de silencio. Y gracias. Ese gracias fue lo que más desconcertó a Elena. En los años que conocía a su suegra, no podía recordar ninguna ocasión en la que ella la hubiera agradecido sinceramente. Al día siguiente, dejando a los niños con una vecina, Elena llegó al café 5 minutos antes de la hora. Para su sorpresa, Mercedes Fernández ya estaba allí, sentada en una mesa al fondo junto a la ventana. No lucía tan arreglada como de costumbre, el cabello recogido en un sencillo moño, mínimo maquillaje, ropa discreta. Hola. Elena se sentó frente a ella. Te escucho. La suegra estaba visiblemente nerviosa, manipulando una servilleta con los dedos, sin mirarla a los ojos. Estoy vendiendo algunas cosas, comenzó sin rodeos. El abrigo de piel, las joyas, firmé un contrato con una tienda de antigüedades para vender muebles antiguos. ¿Y por qué me cuentas esto?, preguntó Elena cuando la pausa se alargó. Quiero mudarme. Mercedes Fernández levantó la mirada. Encontré una habitación en un departamento compartido cerca de una amiga, barata, aunque no es lo mejor, claro. Elena permaneció en silencio, esperando la continuación. Algo no encajaba en este repentino cambio. Lo que pasa es que, la suegra tragó saliva, es que no podré pagar el próximo mes en absoluto. Carlos se negó a darme dinero, dijo que no puede seguir sacando de su presupuesto, especialmente ahora que tiene que pagar la manutención. Eso es. Finalmente, Carlos dejó de patrocinar a su madre a costa de la familia.
Y Elena levantó una ceja. ¿Qué es lo que quieres de mí? Un poco de tiempo, Mercedes Fernández bajó la mirada. Necesito 2 semanas para vender las cosas y mudarme. Entiendo que por contrato debo desocupar el apartamento inmediatamente si no pago, pero te pido que me des esas 2 semanas sin pago, y luego me iré y podrás alquilar el apartamento a quien quieras. Elena observó cuidadosamente el rostro de su suegra. No había en él la arrogancia habitual ni la victimización fingida. Por primera vez en todos esos años, Mercedes Fernández le hablaba como a una igual, sin manipulación, simplemente formulando una petición. ¿Por qué decidiste mudarte justo ahora?, preguntó Elena. 3 años viviendo gratis, podrían haber seguido demandando, apelando a los lazos familiares. Porque estoy cansada, respondió su suegra sorprendentemente honesta. Cansada de ser la causa de la discordia entre mi hijo y mi nuera, cansada de sentirme una parásita. Y te debo una disculpa a ti y a mis nietos. Elena apenas pudo reprimir su sorpresa. Una disculpa de Mercedes Fernández era increíble. ¿De qué exactamente te sientes culpable?, preguntó, deseando escuchar la respuesta directamente. Su suegra suspiró profundamente. He usado egoístamente tu bondad, gasté el dinero de la venta del apartamento en tonterías, aunque podría haberme comprado una vivienda modesta. No tomé en serio la enfermedad de Miguel, aunque vi cómo te afectaba. Hizo una pausa. Y he estado poniendo a Carlos en contra de ti todos estos años. Me gustaba que él siempre estuviera de mi lado, que pudiera influir en sus decisiones. Elena escuchaba en silencio esta inesperada confesión, sintiendo una extraña sensación, no satisfacción por la victoria, sino más bien vacío. Demasiado tarde para estas palabras, demasiado dolor y decepción. ¿Por qué me lo dices ahora?, preguntó finalmente. ¿Cuándo todo ya está decidido? Mercedes Fernández bajó la mirada. Porque ahora me he dado cuenta de lo que realmente estoy perdiendo. No el apartamento, sino la familia. Carlos ha cambiado. Lleva 3 días sin hablarme, me dijo que por mi culpa ha perdido a su esposa y a la vida normal con sus hijos. Elena miró a la anciana casi con compasión. Por primera vez en todos esos años, la veía no como una enemiga, sino como una mujer mayor atrapada en su propio egoísmo. ¿De verdad puede mudarse en 2 semanas?, preguntó de manera práctica. Sí, te doy mi palabra. Mi amiga Conchita ya aceptó que pueda quedarme en su casa hasta que me acomode. Y tengo algunos ahorros, Mercedes vaciló. Los que había guardado para un viaje a Cancún con Carlos. Elena sonrió amargamente. Está bien, 2 semanas. Pero sin más aplazamientos. Gracias. Mercedes se enderezó de repente. Y una cosa más. Sé que estás reuniendo dinero para la operación de Miguel. Tengo unos pendientes antiguos que me dejó mi madre. Un anticuario me ofrece 20,000 pesos por ellos. Quiero que ese dinero se use para el tratamiento de mi nieto. Elena se quedó estupefacta con la boca entreabierta. Era lo último que esperaba. No es necesario. Si lo es, la interrumpió Mercedes firmemente. Yo soy su abuela, aunque no la mejor. Mercedes Fernández cumplió su palabra. Justo dentro de 2 semanas, Elena recibió las llaves del apartamento y lo encontró en perfecto estado, limpio, con flores en el alféizar y una nota que decía: gracias por tu paciencia. Perdona por darme cuenta tan tarde. Ese mismo día, Gabriela trajo a los primeros inquilinos, una joven pareja con un bebé de 1 año dispuestos a pagar 3 meses de alquiler por adelantado. La operación a Miguel se programó para julio. El dinero fue suficiente gracias al inesperado regalo de su suegra, los primeros pagos de los nuevos inquilinos y las horas extras de tutoría que Elena había estado tomando todo ese tiempo. Carlos llegó al hospital el día de la operación. Estaba en el pasillo, nervioso, sujetando un ramo de crisantemos blancos y parecía tan perdido que Elena, por un momento, sintió una punzada de lástima. ¿Puedo quedarme?, preguntó en voz baja.
Quiero estar cerca cuando se despierte. Ella asintió en silencio. Miguel debía tener a su padre, sin importar nada. La operación fue un éxito. Cuando Miguel abrió los ojos y sonrió débilmente al ver a ambos padres a su lado, Elena notó las lágrimas en los ojos de Carlos. «Lo arruiné, ¿verdad?», preguntó más tarde, cuando el niño volvió a dormirse. «Puse a mi madre por encima de ti y de los niños». «Sí», respondió simplemente Elena. «Y nos perdiste». «¿Puedo arreglarlo?». En su voz había tanta esperanza que a Elena le dolió. «No puedes devolver todo a como era. Pero ser un buen padre, aprender a respetar mis límites, dejar de vivir a la sombra de tu madre, eso sí puedes hacerlo. Y con el tiempo, tal vez aprendamos a ser buenos padres juntos, aunque no seamos marido y mujer». Pasaron 6 meses. Miguel se recuperó completamente de la operación. Los médicos estaban sorprendidos por la rapidez de su recuperación. Parecía que, con cada día, se volvía más fuerte y más parecido a un niño activo y normal. Elena cambió de trabajo. Ahora enseñaba español a extranjeros en una escuela privada, ganando el doble de lo que ganaba en el jardín de infantes. Carlos pagaba puntualmente la manutención y pasaba los fines de semana con los niños, esforzándose por ser un verdadero padre, y no solo un visitante en sus vidas. Mercedes Fernández se mudó a un pequeño apartamento cerca de su amiga. Para sorpresa de todos, consiguió un trabajo como administradora en un pequeño hotel, donde su conocimiento de idiomas y su innato esnobismo le vinieron bastante bien. Visitaba a sus nietos con regularidad, pero ahora pedía permiso a Elena antes de venir y nunca se quedaba más tiempo del acordado. Un día, al recoger a los niños después del fin de semana, Elena notó un cambio extraño en la relación entre Carlos y su madre. Hablaban tranquilos, pero con una distancia que antes no existía. Cuando Mercedes se fue, Elena no pudo evitar preguntar: «¿Qué ha pasado entre ustedes?». Carlos miró pensativamente por la ventana. «Simplemente, finalmente vi la verdad. Mi madre siempre puso sus propios intereses por encima de los míos, como yo luego puse los suyos por encima de los nuestros. Fue un círculo vicioso». Elena guardó silencio, tratando de comprender esas palabras. Sonaba a esa realización a la que ella había estado tratando de llegar durante años. «¿Y sabes qué es lo más extraño?», continuó él. «Cuando dejé de bailar al son de su flauta, empezó a respetarme. Por primera vez en mi vida». El día del cumpleaños de Miguel, su primer cumpleaños después de la operación, se reunieron todos en un pequeño restaurante. Sofía ya tenía 8 años, adoraba a su hermano menor y lo cuidaba con ternura. Miguel apagó las velas del pastel y la sala estalló en aplausos. «¿Qué pediste?», preguntó Elena, abrazando a su hijo. «Que siempre estemos juntos», susurró el niño al oído de su madre. Elena miró a sus hijos, a Carlos, que sinceramente trataba de cambiar, a Mercedes, que se sentaba modestamente en un rincón, sin tratar de llamar la atención, y de repente se dio cuenta de que sentía una extraña sensación de paz. Ya no eran una familia en el sentido tradicional. Ella y Carlos nunca volverían a tener la relación que tenían antes, había demasiado dolor, demasiadas decepciones. Pero habían encontrado una nueva forma de estar juntos por los hijos, respetando los límites y necesidades de cada uno. Y el apartamento de la abuela realmente se había convertido en ese soporte del que Dolores había hablado. Gracias a él, Miguel recibió el tratamiento necesario, Elena obtuvo independencia financiera y Mercedes Fernández tuvo la oportunidad de reconsiderar su vida y sus relaciones con los demás. El apartamento es el apoyo bajo los pies. Nunca sabes cuándo lo necesitarás. La vieja Dolores era más sabia de lo que cualquiera podría haber supuesto. Y ahora, mirando la cara feliz de su hijo, Elena le agradecía por esa herencia, no tanto por las paredes mismas, sino por la oportunidad de tomar la decisión correcta cuando llegó el momento. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.